doctor Javier Ponce, soy médico psiquiatra, trabajo en la Universidad de Yale y mi trabajo clínico es en el Centro de Salud Mental de Connecticut. Se llama CMHC por sus siglas en inglés. Dentro de CMHC trabajo en diferentes equipos. Un equipo es la clínica STEP, que es la clínica para las personas que están pasando por su primer episodio de psicosis. Y también trabajo en la clínica hispana, que es una clínica donde servimos a personas que solo hablan español y que padecen de problemas de salud mental. Bueno, el seminario de hoy es sobre psicosis y es un tema bien amplio, complejo y muy importante. Una hora no va a ser suficiente para poder abarcar todo en profundidad, así que esa presentación va a ser un poco básica, pero espero que les provea de importantes guías y orientación. Nos vamos a enfocar en los siguientes puntos. El primero será en aumentar la toma de conciencia, ¿no?, en la concientización y en la comprensión de la psicosis temprana. El segundo es aprender a reconocer señales de alerta de psicosis temprana. Luego, la importancia de conectarse a tratamiento. Y finalmente, mencionaré algunas estrategias para poder preguntar sobre los síntomas de psicosis y cómo dar apoyo. Les pediré por favor que las preguntas bueno, las pueden ir haciendo, pero las pondré al final. Y también les pediré por favor que no compartan información personal, ya sea de ustedes mismos o sus seres queridos que están padeciendo de psicosis. Bueno, empezaremos con qué es psicosis. Bueno, es un término que usamos para referirnos a un conjunto de cambios característicos en el pensamiento, en la percepción y en el comportamiento. Y estos cambios afectan el sentido de la realidad o del cómo hacemos sentido de la realidad. Es decir, lleva a que una persona pueda tener dificultad en diferenciar qué es real o qué no es real, ¿no? Y esa dificultad causa mucha preocupación, mucha confusión. Entonces uno empieza a buscar explicaciones y esas explicaciones a veces pueden ser problemáticas. La psicosis es más común de lo que uno creería, ¿no? Afecta a muchas personas cada año y incluso 3 de cada 100 personas aproximadamente experimentan psicosis en algún momento de su vida. Y uno de cada 100 desarrollará lo que le llamamos el trastorno de espectro de la esquizofrenia. Ahora, como estamos hablando del primer episodio de psicosis, ¿no? ¿A qué nos referimos con eso? Y es la primera vez que alguien empieza a experimentar un episodio psicótico o síntomas psicóticos. Y como mencioné, los síntomas pueden ser muy perturbadores, dejan a la persona muy confundida y angustiada. Y en la clínica STEP, mm, que es las siglas es por tratamiento especializado del primer episodio de psicosis, nos centramos en los primeros 3 años desde el inicio de los síntomas psicóticos completos, ¿no? No cuando todavía no está muy claro, sino cuando ya está más claro. ¿Y a qué nos referimos con primer episodio? Ah, pues hay un periodo de incertidumbre diagnóstica, ¿no? Porque no podemos predecir qué va a pasar después. Entonces, quizás al inicio no haya un diagnóstico definitivo, pero la idea es eh, evaluar continuamente, dar tratamiento y hasta llegar a un diagnóstico más acertado, ¿no? A veces no es posible predecir el curso del primer episodio de psicosis, pero con evaluación continua podemos llegar a un diagnóstico acertado, ¿no? ¿Y qué causa la psicosis? No hay una sola causa, puede tener varias causas y se requiere, como mencionaba, una evaluación muy cuidadosa y detallada para diferenciar de las diferentes causas o diferentes entidades que pueden causar psicosis. Hay enfermedades físicas que pueden causar psicosis, como por ejemplo una infección, ya sea una encefalitis por algún virus o, o incluso epilepsia, ¿no? Si alguien tiene epilepsia puede también desarrollar un episodio psicótico. Hay también enfermedades mentales, ¿no?, como la esquizofrenia
o el trastorno bipolar que se presentan con síntomas psicóticos. Y también se ha visto, sobre todo más recientemente, que el consumo de sustancias también puede precipitar un episodio psicótico, como la cocaína o estimulantes como anfetaminas o incluso alucinógenos como el éxtasis. Y lo que se ve más común actualmente es por cannabis, ¿no? La marihuana. También una persona que esté pasando por una tensión extrema, ¿no? Un estrés muy, muy intenso, una experiencia traumática, también puede presentar síntomas de psicosis. Bueno, ¿y qué contribuye a cómo se desarrolla la psicosis? ¿No? No hay un solo factor que determine el desarrollo de psicosis, ¿no? Es una interacción, es una combinación de factores. Y es una interacción compleja, ¿no? Que involucra una vulnerabilidad, o sea, una predisposición de la persona. Hay un componente genético, puede haber componentes durante la gestación o durante la infancia temprana y factores que están sucediendo en la vida, ¿no? Puede ser traumas físicos o traumas psicológicos o infecciones, como mencionamos antes. Y esos factores, ¿no? Interactúan y se juntan y eso puede incrementar el riesgo de desarrollar una enfermedad psicótica o incluso que pueda persistir, ¿no? Puede dar origen al inicio y puede dar inicio a la permanencia o a la recurrencia de los síntomas. Bueno, ¿y cómo podemos identificar un episodio de psicosis? Hay varios síntomas y signos, ¿no? Eh, Estos signos y síntomas los agrupamos como para poder organizarnos mejor en síntomas positivos, síntomas negativos, cognitivos y afectivos, ¿no? Del estado del ánimo. Cuando decimos positivos no nos referimos a que sea algo bueno, ¿no? Sino nos referimos en el sentido de positivo en que se añade o distorsiona el funcionamiento de lo que consideramos normal, ¿no? O se añade a los pensamientos que tenemos o la percepción o el comportamiento de la persona, ¿no? Por ejemplo, una alucinación, ¿no? El escuchar algo sin que haya el estímulo es algo que uno le añade o aumenta, ¿no? O que se distorsiona. Podemos escuchar un sonido, pero lo interpretamos de diferente manera, ¿no? Los delirios, o en inglés le llaman la traducción delusiones, son creencias que no son acertadas, pero que se viven como si fueran reales, ¿no? Y eso lleva a paranoia, ¿no? Al creer que hay una persona o varias personas que están tratando de hacerme daño o comportamientos extraños, ¿no? Nuevamente, es algo que se añade a un comportamiento normal o a una forma de hablar desorganizada, ¿no? Una forma de hablar que es difícil de entender. Y finalmente también es la ausencia, una limitación de que la persona esté pasando por esto, ¿no? Lo que le llaman en inglés el insight, en español sería algo como que no estoy consciente de que tengo una enfermedad. Entonces, a esto llamamos síntomas positivos, a lo que se está añadiendo a la función que consideramos normal o previa al episodio psicótico. Y los síntomas negativos sería lo opuesto, ¿no? A lo que se resta o se reduce de la función previa normal de la persona. Hay una pérdida o reducción del funcionamiento, ¿no? Pérdida de la percepción, ¿no? O del comportamiento. Por ejemplo, ¿no? Se ve que muchas personas pierden la motivación de hacer cosas, pierden energía de hacer cosas, o incluso ya pierden las ganas de hablar, ¿no? Las personas se retraen, ¿no? Ya dejan de interactuar con los demás, pasan mucho tiempo aisladas o sin interés de hablar con nadie. También se ve el aplanamiento del afecto, es decir, las expresiones que tenemos, ¿no? Faciales de sonreír o incluso llorar o molestarnos, ¿no? También se aplanan, es decir, se bajan, se apagan. Falta del disfrute, ¿no? Que también se llama anedonia, que es una pérdida del placer, ¿no? Ya
las cosas que antes me daban placer, que me hacían disfrutar, ya no lo hacen, ¿no? Ya me dejó de gustar ver fútbol o me dejó de gustar ir a la playa, cosas así, ¿no? También se puede ver un deterioro de la higiene y del cuidado personal, ¿no? Antes si la persona era bien cuidadosa, digamos que se bañaba todos los días, se arreglaba, se vestía bien, luego se puede ver un cambio en que eso se reduce, se deteriora y ya no se bañan, ya no se afeitan o se visten bien, ¿no? Entonces, todos estos cambios, ¿no? Son importantes notarlos. A nivel cognitivo, o sea, a nivel de cómo procesamos información, también se puede ver un deterioro o una reducción, ¿no? De nuestra capacidad de atención. Quizás estamos hablando y ya no podemos escuchar con atención a la otra persona hablar porque quizás estamos pensando en otra cosa y eso hace difícil que podamos aprender. Entonces ya quizás pueda mi desempeño escolar esté bajando. Puede haber también muchas obsesiones, ¿no? La persona por las preocupaciones de los delirios, no se queda enfocada en un tema específico y no le cuesta mucho dejar de pensar en eso. También puede pasar lo que le llamamos el bloqueo del pensamiento, ¿no? Que la persona le cuesta pensar con fluidez. Y finalmente puede haber una reducción de la capacidad de abstracción, ¿no? De conceptos abstractos. Entonces, la interpretación se vuelve un poco más concreta o más literal. Y el último grupo de síntomas, que son los síntomas afectivos o de estado del ánimo, puede haber fluctuaciones, quizás a veces bastante rápidas y sin poder predecir, ¿no? De pasar quizás de estar muy tristes a estar con mucho enojo o incluso alegrías. Pero quizás lo que más se ve es mucha ansiedad, ¿no? Y tiene sentido, ¿no? Si uno piensa ah, que alguien les quiere hacer daño, que le están vigilando en exceso, pues uno se pone ansioso o incluso se puede deprimir, ¿no? Pensar que alguien le desea un mal. Y también, pues, pensándolo de esta manera, también se podría esperar que una persona ya llegue al punto en que no quiera vivir, ¿no? Y considerar el suicidio. Como ejemplos de este grupo de síntomas, ¿no? Estos son los síntomas que llamamos positivos. ah, y para hablar un poquito más en detalle, ¿no? Y todos los síntomas, bueno, es un continuo, ¿no? Quizás uno diga, yo también, a veces me ha pasado esto, otro no", pero hay que considerar muchas cosas, ¿no? Como era previamente, el contexto y la intensidad. Entonces, acá hay este que se llama lectura de la mente, que es cuando una persona puede creer que le puede leer la mente a los demás, ¿no? Pero en esas cuadrado rectángulo verde podemos ver un ejemplo, ¿no? Una persona que dice que he tenido dificultades para distinguir entre lo que fue un sueño y lo que era real, ¿no? Entonces puede haber esa dificultad que hablamos antes de cómo le damos sentido a la realidad y distinguir qué es real y qué es no real, ¿no? A veces la persona puede decir, no sé, las cosas me parecen como si fuera en un sueño, ¿no? Otro ejemplo acá que dice, ¿no? Todo ha empezado a sonar demasiado fuerte y demasiado cerca. Puedo oír todo a la vez, ¿no? Y esa es una alteración de la percepción, pero también quizás puede ser una dificultad en poder enfocar la atención en algo, ¿no? En algo que está más inmediato y bloquear lo que está pasando en, en segundo plano, ¿no? Todo se vuelve muy intenso. Este otro ejemplo que dice, sigo viendo autos azules. Me pregunto si eso es una señal a la que debería estar prestando atención. Pienso bastante en eso, ¿no? Y esto es lo que se llama reconocimiento de patrones y signos en ocurrencias aleatorias. Es decir, que uno le hace sentido cosas que normalmente no tendrían mucho sentido, que le parecería que son solo coincidencias, pero puede haber una tendencia a asumir que no hay coincidencias y todo tiene que estar relacionado, ¿no? Y generalmente está centrado en la persona. Entonces, si esta persona dice, ¿no? Uno puede ver a carros azules todo el tiempo, pero para esta persona
eso es una señal de algo y que está pensando bastante en eso. No tiene un significado más profundo y personal. Y esto que naturalmente puede causar mucha preocupación y mucha angustia si es que el significado de eso es quizás algún mensaje eh, devastador o una premonición, ¿no? Este ejemplo dice, cada vez que escucho a mis compañeros de clase reír en el pasillo, estoy bastante seguro de que se trata de mí, ¿no? Y esto es la suspicacia o la paranoia, ¿no? Que quizás antes, ¿no? Uno escuchaba a gente reír, los compañeros, y pues, ¿qué será, no? No le da mucha atención, pero ahora todo se vuelve en referencia a uno mismo y dice, ¿no? Estoy seguro que se ríen de mí. Ya no es la sospecha o quizás, me pregunto si no es una convicción de que se ríen de mí, por tanto, pues sospecho que tiene algo contra mí o que no les gusto o que eh, pueden pensar que hay algo raro en mí, ¿no? Y esto también se le llama la centralidad, es decir, que todo lo que sucede alrededor se interpreta como si fuera sobre mí, sobre la persona. A veces siento que mis pensamientos se transmiten en voz alta para que todos los escuchen. Por eso no salgo de mi casa, ¿no? Entonces acá se combina una alteración en la percepción, ¿no? Que la persona piensa o siente que los pensamientos se pasan en voz alta, ¿no? Yo pienso algo y la persona lo puede escuchar. Y que al tratar de explicar eso o darle sentido, la persona dice, bueno, mejor ya no salgo, ¿no? Y eso entonces es una combinación en la percepción y un cambio de conducta o de comportamiento. Eminem me está enviando mensajes codificados a través de sus canciones. Es porque yo también soy famoso. Y eso también es una, ¿no? Percepción con explicación, ¿no? Hay una alteración en la percepción en que percibe que le envían mensajes a través de las canciones y hay una interpretación de que es sobre mí y porque yo también soy famoso. Ah, Puedo controlar emociones de otras personas con mis pensamientos. Es un don especial, ¿no? Y esto también se le podemos llamar grandiosidad, ¿no? Que la persona cree que tiene poderes especiales. Y también se le puede llamar, no sé, una creencia falsa o alteración de la percepción, ¿no? No hay una sola manera de clasificarlos, pero es para que vean que hay una riqueza y una complejidad de las manifestaciones de una persona que está pasando por psicosis. Siento que mi familia está rastreando cada uno de mis movimientos y pensamientos. Deben haberme puesto un chip en la cabeza mientras dormía, ¿no? Acá está la suspicacia, ¿no? La paranoia, ¿no? Sensación de que me están rastreando y la explicación que la persona le da o el sentido que le da es que quizás me han puesto un chip en la cabeza mientras estaba durmiendo. Me dicen que no sirvo y que debería hacerme daño. Eso, ¿no? Es una alteración de la percepción auditiva, aparentemente, y con un mensaje, ¿no? El mensaje generalmente es dirigido hacia la persona que lo está experimentando y un mensaje muy negativo, ¿no? Bueno, son ejemplos, ¿no? Hay muchos más. Y no significa que cada persona que esté pasando por un episodio de psicosis tenga todas estas manifestaciones, ¿no? Pero son ejemplos de manifestación, de cómo se podría presentar. Ahora, mencioné antes que estos síntomas son en un continuo, ¿no? Que quizás todos podemos entender si es que entendemos el contexto de la persona o la vida de la persona. Ah, pero tenemos que considerar eso el contexto, pero también consideramos la intensidad, ¿no? Si hablamos de un continuo, de un espectro, ¿no? De entre ausente, presencia dudosa, ligero, moderado, moderadamente grave, grave y psicótico, ¿no? Esa es una escala que se llama la SOPS, que es para medir síntomas positivos en, de psicosis en un continuo y también es para personas que quizás aún no desarrollan síntomas completos, pero es para poder tener una medición, una escala. Entonces va desde límites normales, como consideramos normal según lo que es normativo en la sociedad,
Luego pasamos a alto riesgo clínico y finalmente a psicosis ya completa, ¿no? En límites normales tenemos como ejemplo, ¿no? Que la persona dice, no confío completamente en mi nuevo compañero de cuarto. Mi mamá me dijo que no confiara en las personas de inmediato. Entonces, está dando un contexto, está dando una explicación y pues tiene sentido, ¿no? Podemos entender que si es que es una creencia que ya tenía antes, es que sí, pues no debo confiar de inmediato en las personas, pues es natural que ya no confíe, que no confíe en un nuevo compañero de cuarto, ¿no? Que va a tomar tiempo, le confiesa toma tiempo en ganarse, ¿no? Si vamos pasando al espectro más de alto riesgo clínico, ¿no? La persona diría, como ejemplo, sobre ese mismo tema, ¿no? Creo que mi compañero de cuarto podría estar envenenando mi comida en la nevera. A veces lo tiro por si acaso, pero probablemente estoy siendo paranoico, ¿no? Entonces hay la sospecha, hay el temor, hay un poco de la creencia, pero no es una creencia con convicción, ¿no? No es una creencia absoluta. No sé si más bien está poniendo en duda. Dice, quizás yo soy un poco que estoy siendo paranoide, que estoy quizás sobreinterpretando o estoy teniendo más miedo de lo que debería, ¿no? Y finalmente, ya cuando de psicosis, ¿no? Hay una convicción. No estoy seguro de que mi compañero de cuarto está tratando de atraparme y me está envenenando mi comida. A veces no como durante días. Entonces ya no es solo la creencia, sino que la creencia está arraigada con tanta convicción que lleva un comportamiento en la conducta, ¿no? Dice, ya deja de comer y eso, pues, tiene consecuencias negativas para la persona, ¿no? Entonces, para cada síntoma con esta escala, ¿no? Pues se ve la descripción del síntoma, el inicio, cuándo inició, la frecuencia, qué tan frecuente sucede, la duración, ¿no? Si es que causan angustia o interfiere con la vida diaria de la persona y si se lleva con mucha convicción y si la persona puede entender que quizás es parte de una condición, una enfermedad o un error en la interpretación. Entonces, se debe considerar muchos aspectos, ¿no? El contexto, la intensidad y lo que acabo de mencionar y cómo le afecta a la persona, ¿no? Ahora, se preguntarán quizás qué diferencia hay entre psicosis y esquizofrenia. Bueno, la psicosis es un término muy amplio que lo usamos para describir, como dije, este conjunto de experiencias inusuales, ¿no? De síntomas. Y como dije, síntomas son experiencias que la persona experimenta en su vida y las entendemos como un reporte de la persona. La persona nos dice algo, entonces eso es un síntoma. Y los signos son cambios que una persona externa puede observar, ¿no? Y eso llamamos signos, ya sea mediante por la manera en que la persona se comunica o por cómo se comporta. Entonces, psicosis es un término amplio que abarca, que tiene muchas causas o muchas entidades y puede ser transitoria o situacional, ¿no? Como hablamos, por ejemplo, situacional, hablamos de que puede ser causada o inducida por una sustancia o por una infección. Y en contraste, la esquizofrenia es una psicosis, pero es parte de una condición médica crónica, es decir, que puede durar mucho tiempo y que usualmente requiere tratamiento a largo plazo. Y es por eso que la complejidad de la psicosis y que es tan amplia necesita una evaluación que sea muy detallada por un profesional médico capacitado para definir el diagnóstico y tratamientos apropiados. Y bueno, hay muchos mitos, muchas creencias, que, que no son ciertas, ¿no? O son insertadas. Lo cierto es que la psicosis y la esquizofrenia son tratables y cuanto antes, mejor.
¿no? El tratamiento siempre tiene que ser individualizado, es decir, considerando a la persona como un individuo único y puede incluir una combinación de asesoramiento, ¿no? Psicoterapia o consejería, asistencia en definir, en metas, ya sean laborales, educativas o de la familia, medicamentos y apoyo para la familia y para los amigos cercanos. Como hablamos de esquizofrenia, que es esta condición médica crónica, voy a hablar un poco de cómo es que empieza y qué se podría esperar. Una consideración de que la esquizofrenia, o que llamamos esquizofrenia, es muy heterogéneo, es decir, que se puede presentar de diferentes maneras y puede tener también diferentes cursos, ¿no? Este es, digamos, el curso clásico, ¿no? Pero eh, cada persona nuevamente es única y puede tener experiencias muy distintas, aún así tengan el mismo diagnóstico. Pero ese es el curso típico. Entonces, en este eje, en el eje vertical, eh, el gráfico va desde el nivel, lo que llamamos sano, a nivel más severo, ¿no? De síntomas. Entonces, si está más bajo, significa más severidad, y si está más arriba, significa menos severidad. Y en el eje horizontal, en el eje X, está la edad de la persona. Entonces, si vemos acá, desde el nacimiento hasta la adolescencia tardía, ¿no? Puede que no haya ningún síntoma. O quizás algunos leves, pero que quizás no le llamen mucho la atención. Eso le llamamos el nivel, la etapa premórbida. Luego, en la adolescencia tardía, al inicio de los 20, entra la fase o la etapa que le llamamos el pródromo, es decir, que empieza a aparecer síntomas, pero están atenuados, como un poco apagados. Entonces, nuevamente puede que no sea nada que amerite quizás que una persona lo note y diga algo está mal, pero puede haber notado unos cambios. Luego ya aparece en los 20 o a los 30, puede aparecer ya los síntomas psicóticos, ¿no? Que llaman la etapa sindromal del síndrome. Y estos síntomas ya son prominentes, son impactantes, ya causa un deterioro en la funcionalidad de la persona, ¿no? Puede afectar ya sea la escuela, el trabajo, la dinámica familiar o con amigos, y eso muchas veces puede llevar a que la persona necesite tratamiento en el hospital. Y una vez estabilizado, ¿no? Con tratamiento temprano, puede haber una prevención de que la condición progrese, ¿no? Y se puede mantener estable. Puede haber, claro, episodios, ¿no? De deterioro, a veces son varios, a veces no son tantos, en que puede haber síntomas, como dijimos antes, positivos, negativos, cognitivos, o una combinación de todos estos. Entonces, ese es un curso típico, como dije, pero cada persona eh, se tiene que evaluar de manera única, como individuos únicos que somos. Entonces, hemos hablado de síntomas, ¿no? De manifestaciones de psicosis, de cómo se puede ver o cómo se puede manifestar. Y una pregunta es, bueno, ¿y cómo puedo preguntar si es que tengo sospecha de que alguien puede estar experimentando o viviendo un episodio de psicosis? Bueno, hay estrategias. Mm, lo clave, ¿no? Para mí es que las preguntas nazcan de un interés de poder querer entender cómo se siente la persona, ¿no? Y cuando uno quiere entender, pues uno tiene que quizás ah, calmarse un poco antes, porque claro, si un familiar o un ser querido está actuando de manera distinta como era antes o nos preocupa, nosotros también estamos preocupados y quizás
la pregunta sale con cierta intensidad emocional, ¿no? Entonces, la recomendación es guardar un poco la calma, hacer preguntas más delicadas y con interés de querer entender cómo se siente la persona, ¿no? ¿Qué es lo que está sintiendo? ¿Qué es lo que está pasando en ese momento? ¿No? Entonces, ser paciente y normalizar, ¿no? Si es que la persona está diciéndoles que siente que le están vigilando o que le están persiguiendo, pues si esa es la creencia, es natural que se sienta con mucha angustia, mucha preocupación, mucho miedo, ¿no? Y entonces, ser curioso en el sentido de querer entender, como dije, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando por su mente? ¿Qué es lo que significa cada cosa? ¿Qué es lo que le da miedo? ¿No? Como dije, tratar de mantener la calma, ¿no? Y no reaccionar con intensidad. Porque muchas veces cuando uno reacciona con intensidad, pues la otra persona también percibe esa intensidad emocional, ya sea también la angustia o quizás enojo o incomprensión, ¿no? Entonces muchas veces hablamos de los síntomas negativos, que era uno de ellos era la retracción social, ¿no? Que esa persona se aísla y muchas veces es porque la persona siente que no le escuchan, que no le entienden, o que lo ven raro porque por lo mismo que ellos perciben cómo lo ven los demás. Y bueno, si supongo que acá todos hablan español y quizás venimos de diferentes países, venimos de diferentes lugares, diferentes ah, historias, y hay que tener en cuenta siempre el factor cultural, ¿no? El contexto cultural. Y es importante porque pues cada familia, incluso cada familia tiene su propia cultura y hay que entender cómo se maneja cada familia, qué consideramos aceptable o no aceptable o qué es normal, ¿no? Y una explicación, una recomendación muy importante es no discutir o refutar los delirios, ¿no? Los delirios, estas son estas creencias que la persona cree con mucha convicción, ¿no? Y tratar de refutarles va a llegar, resulta más bien en que la persona se cierre más o que piense que no le creen, ¿no? Se siente invalidada. Entonces, eso aumenta más la angustia y los problemas en la relación. Entonces, en vez de enfocarnos en si es verdad o no es verdad lo que está diciendo la persona, es enfocarnos en cómo se siente, ¿no? Y si es que está diciendo que se siente con mucho miedo por lo que cree que le está pasando, pues hay que validar el miedo, ¿no? Hay que escucharlo. No validar lo que está pasando, no decir que sí está pasando esto o no, pero sí validar que la persona está con miedo o con enojo o con angustia o con tristeza. Hay unas preguntas, ¿no? Como ejemplo, pero estas son más preguntas quizás al inicio de la evaluación, ¿no? Pero también se pueden tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, ¿alguna vez has sentido que tu mente te está jugando una mala pasada, ¿no? Te está queriendo hacer quizás un truco o que tu mente mismamente te quiere engañar, ¿no? O si has sentido que no, ya no tienes control de tus propias ideas, que estás pensando algo y ya no puedes controlar. La idea empieza a tener su propia vida o los pensamientos. O si escuchas cosas que parece que los demás no escuchan, porque a ti te son tan ruidosas y tan alarmantes que a ti te molestan, pero al resto no, ¿no? O si ves cosas que otras personas no ven, aunque esto es menos frecuente, ¿no? Las alucinaciones visuales son menos frecuentes que las auditivas. Pero nuevamente yo quiero recalcar que lo más importante es tratar de entender, ¿no? Cómo se siente la persona, cómo está, cómo está experimentando o viviendo la situación en la que está. Y tratar de entender, vamos a conocer mucho de lo que la persona está sintiendo, pensando y cómo podemos ayudarles también. Ahora, ¿por qué es importante tratar la psicosis? ¿No?
hay impactos en diferentes áreas, ¿no? Individual y familiar, ¿no? Como hemos visto, puede llevar a la disrupción de la funcionalidad o un deterioro de la funcionalidad, ya sea en la escuela, en el trabajo, o en la familia, o amigos, o incluso en la sociedad en general, ¿no? Así interactúa con otras personas que puede tomarlas como no bienvenidas, ¿no? Ah, en estudios poblacionales, ¿no? Se ve que el riesgo de suicidio comparado con la población que no tiene psicosis es más alto, ¿no? Hasta el punto en que en algunos estudios se ve que más aproximadamente uno de cada 100 muere por suicidio y hasta el 10% intenta suicidarse en los primeros 5 años. También hay riesgos de enfermedades cardiovascular y otros riesgos de salud física a largo plazo, ¿no? Entonces tienden a vivir en promedio menos que las personas que no tienen psicosis. Y también puede causar una carga familiar o cargas de cuidado. Riesgos, como dije, suicidio es un riesgo mayor comparado con personas que no tienen psicosis y también este riesgo de violencia quizás está más proyectado en las películas o no sé, en lo que vemos en los medios sensacionalistas, porque la mayoría de las personas con esquizofrenia no son violentas y es mayor en las personas que no tienen tratamiento o tratamiento inadecuado o que tienen también otros problemas asociados como uso de sustancias. Ah, pero más bien lo que se ha visto es que las personas con esquizofrenia ah, es más probable que sean víctimas de violencia ellos mismos que ellos siendo violentos con alguien más. Como dije, ¿no? Los medios de comunicación exageran y quizás proyectan esta imagen que no es acertada. Bueno, hay factores de riesgo para el inicio de la psicosis. Y hay muchos factores de riesgo que no voy a hablar. ah, pero como dije antes, los factores de riesgo no son determinantes, ¿no? Es una combinación de factores y una interacción. Pero hay unos importantes que son antecedentes familiares, con familiares de primer grado, o sea, padres o hermanos que también tienen esquizofrenia. Es probable que aumente la probabilidad de que alguien más tenga. También se ve que personas que han pasado por abuso ah, físico o sexual durante la infancia también tienen mayor probabilidad comparado con las personas que no han tenido, de desarrollar psicosis o también gente que ha tenido trastorno por estrés postraumático. Finalmente, algo muy importante que se ha visto en los últimos años es el uso de la marihuana, el cannabis, en adolescentes, que aumenta más el riesgo de que desarrollen psicosis, el primer episodio de psicosis. Y se ve el riesgo aumenta más mientras la persona consuma más frecuentemente y mayor cantidad. Ahora, ¿por qué es importante intervenir temprano? ¿No? Hay un periodo muy crítico que es entre los 2 a 5 años del inicio de la psicosis, en que se puede hacer una diferencia muy importante en su recuperación a largo plazo, ¿no? La psicosis le puede pasar a cualquiera, ¿no? Nadie es inmune a desarrollar psicosis. Y la psicosis es tratable y se puede recuperar. Se cree, ¿no? Es un consenso que mientras más temprano se trate, mejor será la recuperación a largo plazo, ¿no? Es como dije al inicio, es difícil predecir qué va a pasar después del primer episodio. Si es que hay gente que tiene un episodio y luego ya no tiene otro episodio. Hay otros que tienen episodios intermitentemente, ¿no? Por muchos años y otros que tienen de manera más continua. Entonces, lo importante es, pues, ir a conectarse con tratamiento y ser evaluado y continuar con la evaluación. Entonces, ¿cómo podemos atender atención médica? ¿No? Es tratable y como dije, mientras más temprano sea, mejor. Y es importante, bueno, no sé, educar a quienes conozcan sobre la psicosis para que puedan entenderla y que puedan recurrir a tratamiento. Me imagino que ya saben este número, que es una línea de referencia centralizada para cualquier
persona, en cualquier parte del estado de Connecticut. Y es en inglés, pero también hay un mensaje de voz ahí en español. Entonces, si es que usted llama, puede dejar un mensaje y alguien escucha y devuelve la llamada. Bueno, ¿y qué podemos hacer, no? Notar síntomas, ¿no? Si es que empiezan a mostrar síntomas tempranos, generalmente sucede entre los 16 a 35 años, ¿no? Es probable que con el tiempo aumente de intensidad, pero es importante detectarlo temprano. Y a pesar de que hay muchos ejemplos, ¿no? Es importante tener en cuenta que los síntomas se ven diferentes en cada persona y que no todas las personas experimentan todos los síntomas que he mencionado. Ahora, ¿qué puede hacer la familia y los amigos? Mucho, muchísimo. Son los que conocen más a la persona y los primeros en darse cuenta de que algo empieza a cambiar o que puede parecer, entre comillas, mal, ¿no? También lo que pueden hacer es dar mucho entendimiento, ¿no? Y el sentido de pertenencia, hablé antes del sentido de la persona que tiende a retraerse o a aislarse, ¿no? Pero la familia, ¿no? Si es que eh, se puede hacer mucho en que no lleguen a eso, ¿no? En que no lleguen a sentirse aislados o incomprendidos o que nadie les entiende o que nadie les cree, ¿no? Tratar de entender, como dije antes. Y también desempeña un papel crucial, ¿no? En identificar quizás antecedentes familiares de esquizofrenia o otras enfermedades mentales y ayudar en superar las barreras, porque puede ser muy difícil llegar a tratamiento, ¿no? Las familias tienen un rol muy importante en el tratamiento una vez ya establecido, ¿no? Y hay de diferentes maneras, ¿no? Pueden apoyarlo a que sigan enganchados en tratamiento, que sigan participando en tratamiento, o si es que aún no empiezan, tratar de no motivar y conectarlos al tratamiento, o cuando hay esa incertidumbre de no sé cuál es el diagnóstico, la familia también puede estar apoyando, ¿no? En tratar de buscar respuestas. Si es que la persona necesita ir al hospital, es importante, ¿no? Que la familia vaya a visitarlos, que vaya a darles apoyo. Y si llega la situación en que tienen que separarse por algún motivo, ya sea de manera voluntaria o involuntaria, igual, ¿no? Que la familia esté conectada y presente en la medida de lo posible también es muy importante. Algunas consideraciones, ¿no? Eh, las personas que están pasando por psicosis pueden tener una sensibilidad, ah, como dije, a sentirse rechazadas o invalidadas. Entonces, ¿no? La calidez, es muy importante, el apoyo, darles un espacio, porque a veces quieren estar, ¿no? Ah, pues no se sienten seguros, ¿no? Si es que creen que les están monitorizando. Entonces, también darles un espacio es importante, ¿no? Sin perder el contacto, ¿no? Entonces, la idea es apoyarlos a su ritmo, ¿no? El tratamiento, la recuperación a su ritmo. Estar conscientes de que a veces lo que para otra persona no puede ser una crítica, para la persona que está padeciendo psicosis puede ser una crítica. Entonces, cualquier comentario quizás puede ser de broma o sin querer, pero para la otra persona puede significar una crítica y eso puede causar mucha angustia, mucha preocupación. Ah, y bueno, como balancear lo que dije de dar mucho apoyo, también el estar demasiado involucrado, esto, intrusivo y como estar pendiente de cada decisión que hace la persona o que tiene que hacer, eso tampoco es bueno, ¿no? Porque le puede abrumar a la persona, le puede hacer sentir que no pueden hacer nada por sí mismas, que todo tienen que hacerlo con otra persona. Y eso no es bueno tampoco, ¿no? Y finalmente la comunicación, ¿no? Comunicación constante, pero tratar de hacerla un poco más simple, ¿no? Porque cuando es compleja o ambigua puede causar problemas. Bueno, y si alguien de ustedes es maestro, entrenador o trabaja, miembro de una iglesia o consejeros o quizás agentes de la ley, policías, pueden hacer mucho, ¿no? En ayudar a las personas a conectarse al tratamiento,
a vencer el miedo de ser juzgados por otras personas, ¿no? Si saben más o menos cómo se ve la psicosis, ¿no? Y que hay ayuda disponible, se puede hacer mucho. Sobre todo, ¿no? Siendo miembros en que la persona que está sufriendo de psicosis confía, eso es muy importante. Me imagino que ya han escuchado de MindMap, ¿no? Este es el número de referencia al que pueden llamar, ¿no? Para que le puedan referir tratamiento de manera muy rápida. Y bueno, yo trabajo en New Haven, pero si no viven por acá, pues les conectan al proveedor que esté más cercano a usted. Y finalmente, ¿no? ¿Cómo superar obstáculos para llegar al tratamiento? ¿No? Por lo general, el tratamiento se demora más de lo que debería ser, ¿no? Y lo que tratamos de hacer es reducir el tiempo desde el inicio de síntomas hasta el tratamiento, ¿no? Porque eso lleva a mejor recuperación. Entonces, eh, hay muchas barreras, no solo es la disponibilidad de tratamiento, sino también es el estigma, ¿no? Y el estigma nace, pues, de no entender o entender mal, ¿no? Pero es un miedo, ¿no? Un miedo a lo desconocido, un miedo a lo que no entendemos. Y, y espero que con lo de hoy, que hemos hablado, y quizás pueden ver en nuestra página web también, puedan entender un poco más y quizás también enseñar a otras personas que ustedes conozcan para que pierdan el estigma y no le tengan miedo a, o, o quizás juicios negativos, porque mucho de lo que previene el tratamiento también a la persona es el miedo a ser juzgado, el miedo a ser etiquetado de cierta manera, ¿no? La negación a veces también lo opuesto, o sea, no lo opuesto, pero es uno a veces inconscientemente pues dice, no, todo está bien, no está pasando nada, pero eso tampoco es bueno porque eso nos puede llevar a un retardo del tratamiento, a la confusión, ¿no? Sucede, ¿no? Cuando a veces no sabemos qué está pasando, no estamos seguros, ¿será psicosis o no será? No lo sé. Bueno, pueden llamar a nuestro número y quizás puedan llegar a una respuesta, ¿no? Si es que alguien les puede evaluar. Y finalmente la espera de la cita, que a veces puede ser una angustia, ¿no? Pero tratamos de que esto sea más corto. Muy bien, eso es todo. No quería tomarme toda la hora para dejar tiempo para preguntas. Gracias.